es lo que quiero conectar con la idea de la ilustración, ¿ok? Ustedes se preguntarán, ¿cómo el profe lo va a conectar? Déjense, espérenme un poquito que yo voy a saber cómo conectarlo, tranquilo. Y, y eso básicamente, pues chiquillos, con esta fecha, la cual siento que es importante mencionar, estos dos acontecimientos históricos son bastante relevantes y son claves para la comprensión tanto de la historia universal, en el caso de las Torres Gemelas, como la historia de Chile en el caso del golpe de Estado. ¿Se conectan? La verdad que no. No tienen nada que ver uno con el otro, simplemente tienen la fecha que se conecta, pero es pura casualidad. No creo que sea algo así como los Illuminati colocaron esta fecha como algo. No, no, nada de eso. Entonces, eso chicos, sin más preámbulo y sin más que acotar a dichos acontecimientos, comenzamos con la clase del día de hoy. Como les digo, ya la guía número 1 ya se entregó, la asignación ya está cerrada, así que damos paso a este nuevo PPT, ¿cierto? Que la misión de este PPT, jóvenes, es básicamente, ya conocemos la ilustración en teoría, ¿cierto? Revisamos los grandes teóricos de la ilustración, revisamos a John Locke, revisamos a Montesquieu, revisamos a Maquiavelo, revisamos a Rousseau, y todos los tipos se acuerdan que decían cosas así como que el hombre tiene la libertad de poder elegir sus propias reflexiones, que el hombre puede llegar a las mismas reflexiones que cualquier otra persona, que el rey o el monarca es un ser humano igual que todos nosotros, que la naturaleza ha dicho que no hay diferencia entre un hombre y otro. Siempre hablaban de hombres estos tipos, la verdad, eh, bastante machismo en sus dichos, pero dentro de todo igual se entiende la idea, por cierto. Entonces, como estaba contando, que estaba contando, se me olvidó. Ah, estos tipos empezaron a implementar, ¿cierto?, de que los monarcas que se creían semidioses o se creían dioses, no eran dioses ni semidioses, ¿cierto? En esa época se decía que los reyes tenían sangre azul, pero si, por ejemplo, tú le cortabas la cabeza a un rey, cosa que ocurrió en la Revolución Francesa en 1789 con la toma de la Bastilla, la sangre que salía no era azul, ¿cierto? La sangre era roja, igual que el resto de toda la sangre de todas las personas. Entonces, estas ideas empezaron a llegar a sus... la gente ya se empezó a dar cuenta de esto gracias a la ilustración, por cierto, gracias también a la invención de la imprenta, recuerden eso, que la imprenta permitió la difusión del conocimiento mucho más rápidos y los índices de alfabetización crecieron exponencialmente gracias a eso. Entonces, la ilustración viene a hacer todas estas cosas. Entonces, los grandes pensadores, ok, profe, estamos de acuerdo, la ilustración quería que los monarcas no tuvieran tanto poder. Eso es la teoría. Bien, profe, correcto, de acuerdo. Pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? ¿Cómo llevamos a que la ilustración se vea reflejada en la realidad material de las cosas que ocurrieron en dichos años? Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a analizar en esta clase y durante estas 3 clases, en verdad que siguen, que es analizar cómo las ideas ilustradas se plasmaron en las sociedades del siglo XVII y las revoluciones del siglo XVIII. Ah, profe, entonces con revoluciones se plasmaron las teorías ilustradas. Y sí, estimado estudiante ficticio, con revoluciones fue principalmente que las ideas de la ilustración se vieron desenvueltas. Ahora bien, sinónimo de revolución, o sea, revolución no es un sinónimo de bueno, ni tampoco revolución es un sinónimo de malo. Revolución tampoco es sinónimo de progreso. Y esa es la cuestión que yo quiero poner en duda con esta clase y con lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, en esta época, chicos, tenemos que recordar que los monarcas tenían mucho poder, ¿cierto? Y lo que se le quería dar era menos poder. Entonces, ese poder que se le quitamos a los monarcas, ¿a quién se lo damos? Se lo vamos a dar, por supuesto, que al pueblo. Y en representación del pueblo se lo vamos a dar a los parlamentos y a los sistemas judicial. Y por eso que en esta época, y de la mano de la Revolución Francesa, el poder se divide en 3, legislativo, ejecutivo y judicial. Yo creo que esos términos ya los manejan bien, súper bien. Los profesores de historia, sobre todo, los repetimos harto. Entonces, lo primero que quiero poner en duda es que, por ejemplo, ya, tú le das mucho poder al Parlamento y ok, de acuerdo, le das mucho poder al Parlamento. Pero ese poder que tú le das al Parlamento también puede ser usado en tu contra. Por ejemplo, bajo el gobierno de Salvador Allende, insisto, un gobierno que fue electo democráticamente, el Parlamento tenía mucho poder, porque la oposición había tomado muchos lugares dentro del Parlamento. Entonces, ley que presentaba Allende, ley que se rechazaba por el Parlamento. Forma de gobierno que presentaba Allende, forma de gobierno que se rechazaba por el Parlamento. Medidas que presentaba Allende, medidas que rechazaba por el Parlamento.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, que los dos poderes que existen, el ejecutivo y el legislativo, chocan y no llegan a ninguna conclusión, lo que causa inestabilidad política, lo que causa problemas para la nación. Entonces, por lo tanto, estos males que denunciaba la monarquía, perdón, estos males que denunciaba la Ilustración, fueron cambiados por otra jaula, podríamos decir, porque claro, el monarca tenía mucho poder y por lo tanto no se llegaba a acuerdos con el poder del pueblo. Pero ahora que el Parlamento y el, y el, y el presidente tienen un poder dividido, tampoco están llegando a acuerdos. Entonces se entiende la idea como que cambiaron la jaula por una más grande, podríamos decir. Eso es lo que yo quiero poner en cuestión. Inciso, yo estoy de acuerdo con la Ilustración, fue algo bueno, pero vamos a dar cuenta de que en historia no hay cosas tan buenas ni cosas tan malas, siempre hay grises, siempre hay matices, no todo es blanco y negro. Nayaret, ¿levantaste la mano? ¿Tienes alguna duda? No, no, profe, es que la Constanza Bartolín dijo que no se podrá unir a la clase porque no tiene internet, porque no está en la Oh, casa. ya, no importa, no importa. ¿La clase está siendo grabada o no? ¿La puse a grabar o no? Sí, está siendo grabada. Bueno, que no se preocupe la piba y que la pase bien el 18 de septiembre, decirle, que la pase muy bien, que se divierte, que coma harta empanada y que baile cueca. Pero bueno, entonces, ya profe, correcto, vamos entonces ahora con las ideas. Bien, uno de los grandes acontecimientos que se le podríamos decir o se lo podríamos agradecer o no agradecer, pero se le podríamos adjudicar, sí, creo que adjudicar es una mejor palabra, a la Ilustración fue, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos se dio cuenta de que el monarca que vivía a muchas millas del océano de su pueblo no gobernaba bien. Vamos, que cómo iba a gobernar bien el rey de Inglaterra, Estados Unidos, si el tipo nunca había pisado Estados Unidos. Entonces los tipos se dieron cuenta de que como ellos son seres humanos que pueden llegar a las mismas conclusiones que un rey, eh, se dieron cuenta de eso, se ilustraron con eso, ¿cierto? Eh, se ilustraron con eso, se descolonizaron, por cierto, llegaron a su propia independencia y fundaron Estados Unidos, ¿ya? Y esa fundación de la independencia de Estados Unidos también va a dar paso para que, por ejemplo, las revoluciones latinoamericanas vinieran a continuación. Vamos, que Chile, Argentina, Perú, todas esas naciones se independizaron de la corona española. Y bajo la misma lógica, ¿cierto? De que cómo el rey de España iba a gobernar bien América si el pibe nunca había estado acá. No obstante, esta idea también se cree que fue más que nada para darle poder a las personas que vivían, a las personas que tenían más dinero dentro del territorio chileno. ¿A qué voy con eso? Se dice de que en la guerra civil, en la cual se enfrentó patriotas contra los realistas, los patriotas eran los que querían la independencia de Chile, eran los que tenían más poder económico, o sea que la gente que tenía más plata era la que quería la independencia para Chile. Y los realistas eran la gente, los campesinos o también incluso el pueblo mapuche o a muchos pueblos indígenas también estaban a favor de que la corona española siguiera gobernando y que estas élites que estaban en la localidad no gobernaran porque los tipos querían el poder para ellos y no querían el poder para Chile en su totalidad, ¿se entiende? Entonces también hay que de alguna manera filtrar esa idea, ¿ya? De que la ilustración sea algo totalmente bueno, insisto. Yo estoy de acuerdo con la ilustración, estoy de acuerdo con los principios que propaga, ¿cierto? El uso de la razón, de que todos podemos llegar a nuestras propias conclusiones, de que todos podemos lograr las cosas que nos propongamos. Estoy absolutamente de acuerdo con esos ideales, son súper bonitos, pero siempre hay que ir filtrándolos y mermándolos. Un libro muy bueno se llama Ni patriotas ni realistas de Leonardo León, por si alguien quiere leer un poco sobre la historia de Chile. Se lo recomiendo, es muy bueno. Bien, entonces, ¿en qué estaba yo? Ya, po, acontecimientos que marcan en lo material la ilustración, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, ¿cierto? La independencia de Estados Unidos y las independencias latinoamericanas, ¿ya? Todo lo que había escrito John Locke, lo que había escrito Rousseau, fueron ideas que tomaron estos pensadores y las llevaron a cabo a la práctica en sus propias tierras. ¿Ok? Correcto. Bien, profe, esto entonces hace pensar de que la ilustración fue buena, pero eso también, insisto, hay que seguir filtrándolo. Pero lo que ustedes deben tener claro de la ilustración, lo que son verdades inexpugnables, lo que deberían tener ustedes como mantra de alguna manera y que probablemente va a salir en la prueba, son estas tres ideas, ¿cierto? Eh, a ver, ¿alguien que pueda leer? ¿Alguien se ofrece para leer el primer párrafo?
No, nadie. Mariani Méndez, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? La Ilustración fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia, que se difundió en Europa durante el siglo Es el 18. XVII. No, 18. ¿Cómo? 18. 18, 18. El, el origen del pensamiento ilustrado se vincula con el humanismo y la revolución científica del siglo XVII, pues Ujú. eran continuadores de la idea de que con desarrollo de la ciencia era posible sentar las bases para el progreso de la humanidad. Muchas gracias, Mariani. Se entiende, ¿cierto? La idea. Básicamente era replicar lo de las ciencias duras, ¿cierto? Lo de la biología, lo de la física, lo de la matemática en el Poder Judicial, ¿cierto? Llegar al uso de la razón con la mayor cantidad de efectividad, productividad posible, ¿ok? Eso como mantra, tienen que recordarlo. También la ilustración y cómo se propagó la ilustración fue gracias a la difusión del pensamiento ilustrado, la cual se vio favorecida por la expansión de la imprenta, que permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares en cada publicación. Esto, en esta época, chiquillos, fue súper bueno, porque también va a venir de la mano con la revolución industrial. Ahora bien, lo cual permitía que muchas cosas, perdón, que mucha gente tuviera acceso a muchas cosas. El gran problema de esto es lo que nosotros estamos enfrentando en la actualidad, en nuestra época, ¿cierto? El calentamiento global, el derretimiento de los polos, que ha provocado grandes cambios en el ecosistema a nivel planetario. Hay gente que no cree en el calentamiento global, no obstante, hay bastantes ensayos y bastantes pruebas científicas que han demostrado que el calentamiento global es real. Y esto empieza a surgir en esta época. Bueno, en esta época a la gente no le preocupaban estas cosas porque, vamos, era la tendencia, ¿cierto? Era la moda, era lo que se estaba propagando en esta época, entonces lo encontraban todo súper bueno, todo correcto. ¿Ok? Ese sería el segundo mantra. Y el tercero sería que este se caracterizó por el desarrollo de tres grandes ideas. Uno, libre pensamiento, ¿ya? Dos, separación de los poderes. Y tres, la soberanía popular, ¿cierto? Que el pueblo tenía la facultad para poder autogobernarse. Estados Unidos con su independencia lo demostró, Chile con su independencia lo demostró, la Revolución Francesa con su independencia lo demostró. Estas ideas contrastaban con el modelo político-social del antiguo régimen, que predominó en Europa, los siglos XVI y XVII. A pesar de que la Ilustración y el absolutismo eran opuestos, hubo una etapa a fines del siglo XVIII en que estas dos convergieron. Esta época fue llamada despotismo ilustrado. Y efectivamente, en esa época de despotismo ilustrado podríamos decir de que nadie tenía como el, como la voluntad la fuerza de poder decirle al rey así como, oye, bájate del pony, tú no eres más que nosotros por ser rey. Pero como que la gente ya sabía que el rey en verdad tenía que estar subyugado a la soberanía popular, como que la gente ya se había dado cuenta de eso, ¿ya? Ahora bien, chiquillos, esas son las ideas principales de la ilustración. No obstante, igual quiero ponerle un filtro, porque uno podría pensar de que la idea del libre pensamiento, la idea de la separación de los poderes y de la soberanía popular es algo positivo, es algo bueno. Y está bien, estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo que eso es algo positivo. El problema es que cuando la gente toma estas ideas que son buenas, las transforma en una cosa bastante mala. Y ese es el ejemplo que pasó, por ejemplo, a los últimos reyes de Francia, los cuales fueron asesinados por su propio pueblo. Y historiadores, con el paso del tiempo, a lo largo de los años, han demostrado que estos últimos reyes, que fue en el caso, por ejemplo, de María Antonieta, no sé si vieron Toy Story cuando dicen María Antonieta es su hermanita, ya, estoy hablando de esa misma piba, eh, no fueron tan malos como se creía. Ya los tipos no gobernaron tan mal como la gente en esa época lo hizo ver. El problema fue que los tipos fueron acumulando años y años de problemas que habían surgido a través de la monarquía. Todos los males de la monarquía explotaron en esta imagen de estas dos personas. Y no fueron los peores reyes. De hecho, María Antonieta cuando asumió la corona tenía 19 años. ¿Cómo puedes culpar de los males de una cultura a una niña de 19 años? ¿Se entiende? Entonces los tipos se le adjudicaron, por ejemplo, se decía que la tipa era extravagante, eso sí se ha comprobado que la tipa era bastante extravagante, pero extravagancia no es sinónimo de algo malo, eh, pero sí
la tipa, como que en una época que había mucha hambruna en Francia, como que se dice que la tipa dijo que coman pasteles. Y al decir eso, como que hacía referencia a que en verdad no le importaba que la gente tuviera hambre. Y como que esa idea se difundió, y como el pueblo estaba ilustrado y sabía que el rey no era más que ellos no iban a aceptar de que la reina haya dicho eso. El problema es que la reina nunca dijo eso, y muchos historiadores ya han demostrado que la reina nunca dijo eso, y que al final de sus años ella intentó trabajar para mejorar la nación. Entonces, el problema fue de que ya la idea ya estaba metida dentro de la cabeza de las personas, dentro del ideal ilustrado. Entonces, por eso digo que hay que filtrar un poco las cosas. Y como vean, vamos a ver este video que va a narrar un poco lo que le pasó a María Antonieta, la última reina de Francia. Pongan atención, por favor. Vamos acá, yo me retrocedo acá, ahora yo activo acá. Ya chicos, atentos, por favor. No, espérenme. Espérate, yo. Acá. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, fue una archiduquesa y reina consorte de Francia y Navarra. Nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Fue la 15ª y penúltima hija de la emperatriz María Teresa I y de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La pequeña María Antonieta vivió una infancia relativamente despreocupada. Creció entre palacios al lado de sus 10 hermanas y 4 hermanos. Recibió una educación típica de una niña aristócrata del siglo XVIII. Tras la Guerra de los 7 Años en 1763, la preservación de la frágil alianza entre Austria y Francia se convirtió en una prioridad para la emperatriz María Teresa. Reforzar alianzas a través del matrimonio era una práctica común entre las familias reales europeas de la época. Así, María Teresa decidió que su hija afianzaría la unión con Francia casándose con Luis Augusto, nieto de Luis XV y heredero del trono francés. El 13 de junio de 1769 tuvo lugar la petición de mano. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renunció a sus derechos sobre el trono de sus padres y 4 días más tarde se fue hacia su nuevo destino. Se casaron el 16 de mayo de 1770 en Versalles. La joven María Antonieta no fue del todo bien recibida en Francia, pero intentaba adaptarse a las costumbres locales. Para evadirse, comenzó a concentrarse en la moda y empezó a distinguirse por las grandes fiestas y las partidas de cartas, donde se realizaban fuertes apuestas. Pasó sus primeros años en la corte de Versalles, ajena a demasiadas obligaciones. Tras la muerte de Luis XV el 10 de mayo de 1774, Luis Augusto, de 20 años, lo sucedió en el trono francés como Luis XVI, haciendo así a María Antonieta, de 19 años, reina de Francia. Los jóvenes reyes de Francia no eran el matrimonio mejor avenido de la historia. Sus caracteres no eran del todo compatibles. Se ve que él era tímido y ella vivaz y divertida. Después de 7 años todavía no habían consumado la unión. Finalmente, en 1778, María Antonieta dio a luz a su primera hija, María Teresa. 3 años después nacía el ansiado delfín, Luis José Javier Francisco. En 1785 tendría su tercer hijo, Luis Carlos, el futuro Luis XVII. Un año después nacería su última hija, María Sofía, que moriría con 1 año de vida. A pesar de que la actitud de María Antonieta cambió ligeramente con la maternidad, no abandonó sus veladas y fiestas en el bello Petit Trianon, un palacio construido especialmente para ella. Durante la década de 1780, el gobierno francés se encontraba lleno de problemas financieros y las malas cosechas no ayudaban. El estilo de vida extravagante de María Antonieta se convirtió en un tema popular y el número de críticas hacia la reina, muchas veces inciertas, fue en aumento. En 1785, un malentendido por un carísimo collar marcó una nueva etapa de impopularidad y odio por parte del pueblo francés. La reina fue considerada culpable de un acto que no cometió. Ya en proceso de desatarse la Revolución Francesa, se difundió la famosa frase "que coman pasteles", que supuestamente habría pronunciado María Antonieta cuando la gente del pueblo, sin harina para preparar pan, fue a Versalles a protestar. Los historiadores han dicho en varias ocasiones que no es cierta. El 14 de julio de 1789, obreros y campesinos franceses asaltaron la prisión de la Bastilla para tomar armas y municiones, marcando uno de los hitos más simbólicos de la Revolución. El 6 de octubre de ese año, una multitud se reunió fuera del Palacio de Versalles y exigió que el rey y la reina fueran expulsados.
María Antonieta intentó colaborar con su marido en el gobierno cada vez más deteriorado del país. Pero ya era demasiado tarde para la monarquía. Después de la proclamación de la monarquía constitucional y del aceleramiento de los acontecimientos revolucionarios, la familia real decidió huir de París en 1791. Fueron capturados y hechos prisioneros. En el verano de 1792, con Francia en guerra con Austria y Prusia, se pidió la expulsión del rey. En septiembre, después de un mes de terribles masacres en París, la Convención Nacional decidió abolir la monarquía y declarar la República Francesa. Tras la ejecución de Luis XVI, que había sido condenado a morir en la guillotina, María Antonieta fue separada de sus hijos y recluida, sometiéndose a crueles interrogatorios. 9 meses después de la muerte del rey, fue declarada culpable de alta traición y penada a morir guillotinada el 16 de octubre de 1793. Hubo muchos factores que contribuyeron a los problemas económicos en la Francia de la época, y María Antonieta no fue la causa principal, pero sí sirvió de chivo expiatorio. A lo largo de la historia, su figura ha sido utilizada como la personificación de los males de la monarquía. María Antonieta fue la última reina de Francia, una personalidad emblemática de la historia francesa y todo un símbolo del exceso y la frivolidad. Y esa fue María Antonieta y su hermanita, ¿cierto? Como pueden ver, la tipa quizá era extravagante, todo lo que tú quieras, pero no era una persona mala realmente, ¿cierto? Igual intentó trabajar en pro de ello. No obstante, la gente en esa época no lo recibió así, y eso se debe también al pensamiento dominante de cada época. Y eso es algo netamente que se puede criticar también, y es algo que ustedes deben ir criticando constantemente. Chiquillos, con esto damos comienzo a el segundo PPT. La actividad que tienen que hacer básicamente es investigar uno de estos personajes y hacer un PPT sobre ellos como una biografía. Ya tienen que hacer una biografía. Y yo lo voy a subir, no esta semana, la que viene a continuación, porque tenemos vacaciones. ¿Ya, chiquillos? Queda menos de un